Hola amigos, hoy quiero compartir con vosotros Plutón en Géminis. Para ponernos un poco en contexto, podríamos ver que la casa de Géminis, que es la casa 3, el representante de la casa 3, pues podemos notar que Géminis nos habla del aprendizaje, de los estudios, de cómo nos relacionamos con nuestro entorno. También tiene mucho que ver con el comercio, con lo que aprendemos, con cómo aprendemos nosotros a través de las circunstancias que nos rodean. También tiene que ver con los vecinos, con los hermanos. En definitiva, habla de cómo nos comunicamos a nivel interno y a nivel externo con nuestro entorno. Y para ponernos en situación, si les parece bien, podemos hablar un poco de cuándo Plutón transitó por el signo de Géminis, hace ya bastantes años. Desde 1884 hasta 1913, Plutón estuvo transitando por el signo de Géminis. Podemos integrar que Escorpio, que es Plutón, que tiene mucho que ver con la psicología y con el psicoanálisis, en estas fechas Freud crea el psicoanálisis, es muy importante. En otro orden de cosas, se descubre el agente que causa la tuberculosis. ¿Qué similitud tiene que tener una enfermedad como la tuberculosis con el signo de Géminis? El signo de Géminis rige los pulmones y podemos ver cómo en esa fecha, con el tránsito de Plutón, Escorpión, el psicoanálisis, la psicología, la medicina, todo lo que tiene que ver con la cirugía, la medicina, las investigaciones, pues ahí podemos ver que en esta fecha se descubre este agente que fue tan importante a la hora de poder combatir esta enfermedad que dejó tantos estragos en aquella época, la tuberculosis. Podemos ver también como a nivel comunicación, a nivel desplazamientos cortos, que también pertenece a la casa de Géminis, a la casa 3, podemos notar como en esas fechas Arnold Peugeot construye un automóvil de 4 ruedas. También importante, los hermanos Wright logran el primer vuelo tripulado en un aeroplano, que también habla de desplazamientos cortos. Se inicia la construcción del Canal de Panamá, que es es un canal que permite cruzar de un lado del Atlántico hacia el otro. Entonces podemos notar que ya se abren canales de comercialización. El comercio también tiene que ver con Géminis y con la casa 3. Se abren canales de comercialización ya en esta época. Como no, Henry Ford hizo una verdadera revolución en el sistema de producción en cadena industrial de vehículos, que también habla de una parte en la que estaban vinculados los transportes, los transportes a motor, todo lo que tiene que ver con los avances en las tecnologías en aquella época de comercio a corto plazo, comercio con los pueblos colindantes, con países colindantes, pues tiene que ver también con la casa 3 y vemos cómo los avances en los automóviles permitieron poder comercializar y que el comercio fuera más activo en esa época, que también pertenece a la casa de Géminis. ¿Cómo no? El desarrollo de las radiocomunicaciones también sufre un auge importante en estas fechas, que fue muy utilizado en la Primera Guerra Mundial. El impulso sumamente interesante de Albert Einstein al formular la teoría de la relatividad, que es conocimiento, que es aprendizaje. El impulso y la renovación de la educación en estas fechas también fue sumamente importante, que tiene que ver con Géminis. Y, cómo no, se pone fin a una manera de comprender y de estudiar la realidad física, sumamente importante. A través de Einstein se permite avanzar en los estudios y se permite comprender a través del psicoanálisis también la mente humana, que tiene que ver con Géminis, y poder avanzar en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y con los estudios. Y un dato importante también es que se descubre la estructura del átomo. O sea, se aprende, se identifica cuál es la estructura del átomo, que también tiene que ver con Plutón, que tiene que ver con Escorpión. Y nace también nuevas revistas, nuevos periódicos. Hay un auge en la comunicación, en cómo se comunican a nivel social las personas dentro de la sociedad. Bueno, y visto esto, como Plutón en Géminis eh, tiene mucho que ver con todo lo referente a la comunicación, vamos a entrar en materia con Plutón en casa 3.
¿Qué nos podemos encontrar con una persona o un individuo que puede tener cuando nace Plutón en casa 3? No Plutón en Géminis, porque sería un héroe con esta edad, pero, pero creo que hay muchas personas que se enfrentan a un Plutón en casa 3 y a veces es bastante complicado. Si hablamos de Plutón en casa 3 como en el entorno, podemos ver que la persona con Plutón en casa 3 puede generar dificultades con los hermanos. Pues puede generar, no es que sea siempre que todo el que tenga Plutón en casa 3 puede generar dificultades con los hermanos, pero sí puede ser el ánfora que se escoge para, como persona física, para interpretar algo que hay que arreglar dentro de la familia con referencia a los hermanos. Me he encontrado con algunos amigos con Plutón en casa 3 que tienen 3 hermanos y uno de los hermanos tiene Plutón en la casa 3 y la relación se vuelve bastante complicada. Entonces la persona con Plutón en casa 3 puede sentir que su entorno familiar, sobre todo con algunos de los hermanos, no con todos, con algunos de los hermanos puede ser conflictiva, puede ser una relación difícil, una relación agresiva, violenta, una relación que se construye o se destruye a través de la manipulación, del control, puede ser un hermano mayor, un hermano menor, es diferente, pero sí se puede notar que la persona está identificada como disruptiva, como que es una persona que es difícil de tratar, posiblemente tenga un carácter bastante difícil a la hora de relacionarse con los hermanos o con uno de los hermanos. Posiblemente también pueda generar dificultades con los vecinos. Esto también lo he encontrado personas con Plutón en casa 3 que han sido denunciados por los vecinos. No quiero decir que sean todos, pero sí tienen problemas con los vecinos. Suelen ser personas que son muy sensibles al entorno que les rodea. Posiblemente sean individuos que son muy reactivos a la hora de las dificultades o a la hora del comportamiento social que pueden generar alrededor suyo, dentro de una comunidad o dentro de una comunidad de vecinos, o la persona que pues le molestan los ruidos, le molestan cualquier situación que pase con el ámbito social referente a un edificio, a una casa o, o a la persona colindante. Me he encontrado también con algunas personas que tienen bastantes dificultades. Yo pienso que puede ser una persona que podía haber cambiado constantemente en su infancia de entorno. Posiblemente el entorno donde estuvo tuvo que cambiar y fue bastante difícil con Plutón en casa 3 aceptar, o fue difícil enfrentarse a una circunstancia de cambio de entorno, puede ser posiblemente de vivienda, de país, o un entorno cercano, vivir con su abuela y pasar a vivir con sus padres, o vivir con sus padres y pasar a vivir con una tía. Posiblemente podía haber sido bastante difícil esta situación. El cambio de entorno puede generar, con Plutón en casa 3, puede ser abrumador, puede ser un sentimiento de pérdida de control. Puede ser que se sienta obnubilado por ese cambio que está viviendo, ese cambio destructivo de su entorno. Puede ser algo bastante complicado a la hora de aceptar para una persona con Plutón en casa 3, que no son todos, dependiendo del aspecto que pueda tener y de la posición de los demás planetas, pero me he encontrado con algunas personas que de jóvenes pues tuvieron que cambiar sus padres por trabajo, por situaciones de país, de pueblo, o llevarlos a vivir con otra persona, y eso pues generó en ellos un profundo sentimiento de desesperación, de miedo, de terror, ¿no? De vivir en un entorno que era hostil, en un entorno que no era posiblemente el mejor entorno. Posiblemente algunos niños con Plutón en casa 3 pueden encontrarse que el entorno donde viven es peligroso, que existe algún tipo de violencia en su entorno. No hablo de violencia física, sino de violencia también verbal. Posiblemente alguna figura con la que se encuentran relacionados estos niños pueda tener una figura de difícil trato, una persona que cumpla con
con una figura de autoridad, de oscuridad, destructiva, que puede haberse, que el niño puede haberse visto aterrorizado por alguna circunstancia o alguna persona que vive dentro de su entorno y esto le haya creado pues, posiblemente esta sensación de peligro, de supervivencia, ¿no? De tener que sobrevivir al entorno. Y en otro orden de cosas, podemos hablar de la comunicación. Me he encontrado, increíblemente me he encontrado con profesores con Plutón en casa 3, interesante. Y posiblemente, no en todos los casos, Plutón en casa 3 de pequeños pueda dar un problema a la hora de hablar. Puede ser que el niño esté mucho tiempo callado, pero también puede ser que con el tiempo empiece a generar eh, un tipo de comportamiento en el que posiblemente al principio el niño hablaba, decía, pero decía cosas que eran inadecuadas, inapropiadas en el momento, en el lugar y a las personas que se le estaba diciendo. Entonces, muchas veces nos encontramos con gente que han recibido toda la vida el mensaje de cállate, eso no se dice, o bueno, eh, tener que darse cuenta de que hablar es destructivo, de que lo que dice no es constructivo, de que puede hacer daño a la hora de hablar. Yo lo llamo el dedo en la llaga, ¿no? La persona que con Plutón en casa 3 muchas veces suele dar con el punto en la I, suele ser una persona muy fina a la hora de apuntar el dedo en la llaga, ¿no? Y entonces nos podemos encontrar con un niño que posiblemente veía inocentemente y hablaba y decía lo que pensaba, pero eso estaba mal visto. Estaba mal visto que el niño expresara con palabras o se expresara directamente porque su voz era callada de inmediato. Posiblemente hasta algunas cartas que he leído de algunas personas pueden generar hasta un tipo de voz más grave, dando la sensación de protección, de protegerse a través de la voz, no en todos, por supuesto, pero me he encontrado con algunas personas que pueden tener la voz hasta más grave. Con respecto a la comunicación y Plutón en la casa 3, podemos encontrarnos con un niño que no se siente entendido, que no se siente comprendido, que tiene miedo a no ser, posiblemente pueda tener miedo a no ser comprendido, a no ser entendido. Muchos de ellos en su infancia puedan obsesionarse con el habla o con callarse para no hacer daño o con hablar demasiado para poder expresar todo aquello que necesitan expresar. Pero más bien creo que es una obsesión, puede ser, por comunicarse o miedo a comunicarse. Y esto hace que el niño tenga problemas a la hora del aprendizaje, a la hora de aprender a hablar, de aprender a comunicarse, de qué es lo que debo decir, cómo lo debo decir, porque sabe que puede hacer daño con sus palabras o puede hacer que sus palabras, no sabe cómo expresar sus palabras para hacer que los demás lo entiendan. En otro orden de cosas, Géminis nos habla de la inocencia, de la niñez. Y yo creo que es sumamente importante, por lo menos yo lo percibo así, a la hora de haber revisado algunos Plutones en casa 3 que he podido pues, reciclar y he podido estar estudiando y he podido leer algunas cartas de algunos amigos con Plutón en la casa 3 y he visto que una persona con Plutón en casa 3 se puede sentir muy vulnerable a su entorno, puede sentir que su inocencia puede ser corrompida. Yo lo hablo así porque es como que la persona tiene miedo a esa inocencia. O sea, ha sido tan inocente, y ese Plutón en casa 3 como figura posiblemente haya sufrido eh, alguna destrucción, por decirlo así, alguna invasión o ha tenido ha visto que se ha aplacado su inocencia y posiblemente eso haya generado un profundo miedo, un profundo terror, pues va a ser invadido de nuevo, a sentir que esa inocencia puede ser invadida y se muestra al entorno pues muchas veces con fuerza, con agresividad, con disrupción, con destrucción, a través pues del habla o a través de la incomodidad que puede sentir con las personas o con el entorno que le rodea, pero más bien puedo sentir que son personas que realmente lo que tienen miedo
es a mostrar su verdadera inocencia. ¿Por qué? Porque ya fue dilapidada en algún momento y no se permite o está mal visto o ha aprendido que no es una manera de mostrarse porque corre peligro, porque hay un peligro dentro del entorno que no es aconsejable ser inocente, posiblemente aprendido de sus padres. Las palabras, oye, no seas tonta, mira, a ver que tú eres una ingenua, hablamos de ingenuidad también, de personas que posiblemente de pequeñitas fueron muy ingenuas y esa ingenuidad fue corrompida o arrebatada en su momento y pueda generar pues esa forma de expresarse en el entorno o esa incomodidad que percibe del entorno porque no siente seguridad o siente vulnerabilidad a la hora de estar en el entorno. Muchas personas con Plutón en casa 3 posiblemente sientan que pueden sentir, no que son, no quiero decirlo así, ¿no? No que no son suficientes para poder aprender. Algunos hasta pueden están obsesionados con el complejo de ser tontos, de creer que no saben lo suficiente, de creer que no tienen las herramientas suficientes para poder hacer, de necesitar ayuda a la hora de aprender, a la hora de ejercer. Y algunas personas con Plutón en casa 3, posiblemente su obsesión sea esa, sea miedo a no saber lo suficiente, miedo a creer que no saben lo que necesita o no puede aprender lo que necesita para alcanzar el éxito a nivel pues, estudiantil o a nivel personal o a nivel laboral. Siente que le falta algo y que necesita seguir aprendiendo y que necesita seguir estudiando, se convierte en el estudiante eterno o por ende en una persona que no quiere saber nada de los estudios porque cree que no tiene las capacidades necesarias, pero sí puede dar en un alto foco un Plutón en casa 3, una persona que está siempre aprendiendo, está siempre devorando, está siempre queriendo controlar, ¿no? No se compromete posiblemente a una carrera superior, no en todos los casos, pero sí necesita aprender. Es la persona que va de curso en curso, que va de aprendizaje en aprendizaje, aprendiendo todo lo necesario para integrar que sabe para integrar o para sentir dentro de sí misma o dentro de sí mismo que sabe. En otro orden de cosas, y para terminar, me gustaría hacer un poco de hincapié en que Plutón en Géminis puede ir en busca de una verdad, pero de una verdad concreta. O sea, necesita dilucidar a través de las circunstancias, con el tiempo, con la madurez, necesita aprender, o a través del aprendizaje de los acontecimientos que van ocurriendo, pues necesita aprender que dentro de sí ya tiene todo lo necesario, ya es todo lo que necesita ser para adquirir el conocimiento. Ya él de por sí ya es una persona, suelen ser personas que son sumamente inteligentes. Digo que conozco a personas con carreras, personas que son profesores, que son catedráticos y que tienen Plutón en casa 3 y que se han comprometido a estudiarlo todo y a saberlo todo, máster tras máster, para poder conseguir una verdad interna, un conocimiento interno que le permita expresarse con claridad al mundo. Muchas veces con estas personas con Plutón en casa 3 podemos vernos inmiscuidos en personas que acceden al supermercado de las creencias, al supermercado laboral o al supermercado estudiantil, donde eh, pueden estudiar carreras y siguen estudiando y se convierten en el estudiante eterno sin saber que están buscando una verdad interna, están buscando una sensación de plenitud, de sentirse llenos con el conocimiento que ya tienen y que parece que nunca va a acabar, pero porque realmente sienten que no son suficientes, que hay algo o alguien algún día dijo que eran tontos o que no sabían o que no entendían o que nunca iba a poder entender lo que se le explicaba y eso posiblemente transmitido en la familia, muchas veces los padres o los abuelos podían generar este tipo de arquetipo en el inconsciente que el niño empieza o la niña empieza a generar y lo aprende todo y se convierte
en una estudiante, como dije antes, en una estudiante eterna. Hay algunos casos en los que la irrupción en el colegio o los primeros años de la vida con el aprendizaje haya sido muy duro. El contacto con la entidad social del aprendizaje, con los libros, el colegio, todo lo que tiene que ver con el ámbito del entorno estudiantil, pues haya podido ser difícil. Y en otros casos que conozco, pues hay personas que amaban estudiar, que estaban preparadas para llegar lejos y tuvieron que ser arrancados o tuvieron que dejar de estudiar obligatoriamente para ponerse a trabajar porque no era la época, porque eso no se llevaba, eso no estaba bien. Era una época, pues posiblemente dependiendo de la época y del sitio en el país en que se viva, posiblemente la persona pueda generar eh, que en su infancia no pudo aprender o fue su actitud de aprendizaje, no que fuera dilapidada, fue directamente destruida. O sea, no es bueno que aprendas, es bueno que trabajes, es bueno que sirvas, pero no es bueno que sepas. Entonces, la persona con Plutón en casa 3 puede aprender que aunque el conocimiento sea poder, necesita adquirir ese poder porque no lo tiene dentro de sí, porque se le ha enseñado que el conocimiento no es bueno o no está preparada o preparado para acceder a él. En un caso que es muy plutónico, Plutón en casa 3, de un familiar que su abuela eh, leía, era una persona muy moderna, pero jamás enseñó a sus hijas a leer, porque quería leer las cartas de sus novios. Parece un caso cómico, pero es un caso muy plutoniano, un caso en el que el poder del conocimiento, el poder de la palabra, el poder de saber, del saber en sí, ¿no? De que los demás no tengan el conocimiento. Plutón es Marte y es Escorpión, es el poder, ¿no? El poder oculto, pues a poder manipular y controlar a los demás a través de su falta de conocimiento y del conocimiento del mismo. Todos sabemos que el conocimiento es poder y sobre todo en la época en la que vivimos, ahora mismo el conocimiento es poder y sabemos que es así. Y este caso me pareció muy peculiar porque se muestra el control, se muestra la manipulación, que es Plutón, Escorpión, y muestran como una figura de la familia esconde el conocimiento como un arma de manipulación y control. Y bueno, en definitiva, podemos encontrar algunos casos muy interesantes. Con Plutón en casa 3, me acuerdo una vez le leía a algunos compañeros y uno de ellos estaba leyendo y, oye, usted siente que su entorno pues es difícil, que usted tiene que enfrentarse a un entorno hostil, usted posiblemente vea su entorno como algo difícil de, de, de tratar, y él dice, sí, es que mi hermano es ciego. O sea, es otra de los acontecimientos que también, no quiere decir que todos los plutones que se 3 sean ciegos, por supuesto, pero sí podemos encontrar que entender a través de este ejemplo que las personas pueden enfrentarse a un entorno sumamente hostil. De corazón, mis queridos y amados plutones en casa 3, espero que os vaya bien, que os haya gustado y que podáis haber entendido que sí, que el conocimiento es poder, pero ya tenemos un conocimiento innato dentro de nosotros. Un fuerte abrazo y que las fuerzas os acompañen.